Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos esta noche nuestro estudio del libro de Romanos. Estaremos meditando esta noche el capítulo 9, versículo 6 hasta el 13. Siguiendo lo que estamos hablando acerca de la elección de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? De cómo Dios, qué criterios usó para elegir al pueblo de Israel, para ser su pueblo. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 13, para tener una idea de lo que vamos a estar tratando esta noche. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Hasta ahí. Primer punto, entonces, habla de, el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sabemos que la palabra de Dios se cumple, es algo certero, lo que Dios habla siempre se cumple. Vemos desde Génesis, cuando leemos Génesis capítulo 1, ahí aprendemos acerca de la creación, ¿verdad? Dice, Dios habló y fue hecho por la palabra. La palabra de Dios siempre tiene poder para producir efecto deseado. Inclusive en Isaías 55:11, decía en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no vuelve vacía, dice, sino que produce el efecto por el cual Dios la envió. Hay un propósito en la palabra. Por eso está diciendo acá, no que la palabra de Dios haya fallado. Y también Dios no se equivoca. Lo que Él habla se cumple, de alguna manera se cumple eso. Y Él es el que bendice, Dios tiene la prosperidad, todo eso, ¿verdad? Porque después dice en punto y coma, siguiendo, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que estábamos hablando era el estudio pasado, acerca del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que como nación fue constituido en el año 48, creo que fue, 49, en nuestra era moderna, ¿verdad? Pero ya tiene miles de años que Dios eligió a ese pueblo para ser su pueblo, ¿verdad? De muchos pueblos. Pero dice acá, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, eh, porque después explica en versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Por ser descendiente de Abraham. ¿A qué se refiere eso? Al descendiente físico de Abraham. De que no todos los israelitas ahora mismo que están en Israel son pueblo de Dios, aman a Dios, no todos. Entonces, podemos ver en Génesis 21:12 acerca de eso, ¿verdad? De Abraham, de la elección, todo eso. Génesis capítulo 21, versículo 12. Génesis 21:12. Dice, Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El contexto, ahora sabemos que Abraham no podía tener hijos, era estéril, o sea, su esposa era estéril y Abraham ya tenía su edad. Entonces Dios le dio una promesa de que iba a tener un hijo y ese hijo iba a tener gran descendencia. Pero ¿qué pasó? Abraham, como todo ser humano, capaz que se haya preocupado, quería tomar atajos y se acostó con su siervo, ¿verdad? Con Agar.
tuvo un hijo con ella, pero no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios, no era lo que Dios iba a bendecir. Por esa razón dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, dice. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac era el hijo de la promesa. Y por esa razón acá está recordando eso. Sino en Isaac te será llamada descendencia, dice acá en Romanos. Entonces, en este punto sabemos que hubo dos, podríamos decirle dos descendencias. La parte de Ismael. Ismael se llamaba el hijo de Abraham con Agar. Agar era una egipcia. Entonces, su primer hijo se llama Ismael. El otro Isaac. Y estos descendientes de los que son de Ismael ya no son descendientes de la promesa. No son de la promesa ese descendiente, sino de Isaac, lo que viene de Isaac. Por eso acá el apóstol Pablo le hace recordar a los romanos esa promesa, era lo que Dios mismo le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, para que ellos se den cuenta que era Isaac el hijo de la promesa. Y a través de eso viene después las 12 tribus, a través de Isaac. Entonces, ahí también entendemos, ¿verdad?, que analizando ahora mismo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, actualmente la nación de Israel, todos los que están ahí, no todos son también judíos, no todos son así descendientes de Abraham, en la parte espiritual, vamos a decirlo, porque no todos son de la promesa, no todos creen en Dios. Entonces dice también, podemos leer también 21:12, ya leímos, Génesis 17:19. Génesis 17:19 al 21. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Una vez más, Dios le hace recordar a Abraham que en Isaac está la promesa, ahí está la bendición. Y dice, lo interesante acá está diciendo, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Algo eterno, algo que ya se establece. Pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y después de Isaac sabemos que vino después Jacob, Esaú, José, las 12 tribus, todo eso. Y dice, y en cuanto a Ismael, Ismael era el hijo de Agar, el otro hijo de Abraham. También dice acá, también te he oído. Y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. De alguna manera también alcanzó una parte de la bendición de Dios, porque era hijo de Abraham, hijo en la carne. Y sabemos por la historia que de Ismael viene el pueblo árabe. El pueblo árabe es una gran nación, ahí en lo que es Medio Oriente, ahora todo lo que es Asia. Son países muy ricos, muy prósperos. Tienen petróleo, gas naturales, todo. Entonces, de alguna manera también fueron bendecidos ellos. Pero aún así, decía el versículo 21, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Una vez más, ahí aclara Dios, pone énfasis en Isaac. Por esa razón, en Romanos 9:7, que leímos recién, vuelvo a repetir, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, siempre en él. Dios hace recordar eso, inclusive a los romanos acá, a los judíos que estaban en Roma, para que se acuerden de sus descendientes ellos, de dónde vienen, el llamado de Dios, que era para Isaac, la promesa. La Abraham, pero a través de Isaac. Entonces, por esa razón le hace recordar. Solo los descendientes de Isaac podrían ser llamados verdaderos hijos de Abraham, los herederos legítimos de aquellas promesas raciales y nacionales. Promesas dice raciales y nacionales. ¿A qué se refiere eso? Raciales porque son judíos, era el pueblo judío.
Y nacionales era para el país, era para ellos, para esos descendientes de las 12 tribus. Era algo bien específico. Y el versículo 8 de Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Una vez más está diciendo, no los que son hijos según la carne, sino según la promesa. Y en este caso vemos el ejemplo, ¿cuál fue el hijo según la carne? Ismael. Nació porque Abraham se apuró, quiso tomar atajo, se acostó con su sierva Agar y tuvo a Ismael. Eso fue un hijo según la carne. Y el hijo según la promesa es Isaac. Ese es el hijo que Dios quería darle a Abraham. Aún así, aún con sus equivocaciones, Dios después le bendijo. Tuvo a Isaac, ese hijo según la promesa. Y esos son los contados como descendientes. A partir de ahí, de ese hijo según la promesa. Son contados como descendientes. Inclusive Romanos 2 que meditamos una vez. Ya hemos meditado este. Romanos 2. Sí, Romanos 2, 28. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Una vez más clara acerca de los judíos. Dice los judíos y la ley. Romanos 2, capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una vez más clara ahí en Romanos, ¿quiénes son judíos verdaderamente? Está diciendo el que lo es interiormente y en espíritu, dice. Bien claro dice. El que lo es interiormente. No es apariencia. Y nosotros podemos ver al pueblo de Israel, uno mira, parece que tiene rasgos judíos. Tiene apariencia de judío. Tiene esos rasgos. Muchos que están en Israel hoy, ahora mismo. Tiene rasgos, tiene apariencia, pero su corazón, solamente Dios sabe, ¿verdad? No lo es interiormente. Porque una persona que es interiormente judío, como dice acá, va a alabarle a Dios, va a glorificarle a Dios y va a honrar a Cristo. Va a tener a Cristo como Salvador y Señor. Por eso dice acá, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Ahí le está aclarando, ¿verdad?, quiénes son judíos verdaderamente, aquellos que lo hacen interiormente, que aman a Dios, que viven como cristianos, que viven en obediencia y por sobre todo que tienen a Cristo como Señor y Salvador, a Jesucristo. Y ahora mismo en Israel muchos no aceptan a Cristo. Inclusive vemos en Jerusalén donde está el muro de los lamentos. Hasta hoy día hay judíos que depositan cartas, esperan a Mesías, a su Mesías. No aceptan a Cristo como Salvador. Y la palabra es bien clara en San Juan. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Dice. Y ellos no creen en Jesús. Creen que Jesús sí existió, que es un profeta, pero no creen que es Dios. No le aceptan como Salvador. Y al no aceptar a Jesús como Salvador y Señor, la palabra dice que uno ya se condena a sí mismo, por la palabra misma. Y muchos judíos no aceptan eso, hasta hoy día. Por esa razón, si vamos a orar por Israel, tenemos que orar por su conversión, por la gente que se convierta a Cristo realmente. No para que Dios les siga bendiciendo, porque Dios no le está bendiciendo a ellos. Eso no es bendición. La persona que rechaza a Cristo no puede ser bendecida por Dios. Lo que sí podemos orar es para que ellos conozcan a Cristo, lo que ese remanente, los judíos. Pero sí habrá remanentes en Israel judíos que sí aman a Cristo. Habrá, pocos, pero habrá. Pero la mayoría no aceptan, esperan otro Mesías. Por eso está aclarando en Romanos 2 que leímos recién, que lo es en su espíritu. Ese es judío. El que lo es en espíritu dice, no en letra. ¿Por qué dice no en letra? Los judíos conocen la ley. Hay judíos que son muy inteligentes, conocen la ley. Inclusive podemos ver en YouTube, en Internet, que judíos que están dando así cursos bíblicos y meten ahí hebreo, arameo, otra palabra en medio del castellano, ¿verdad? Como para parecer más místico, más espiritual. Pero eso no significa ser espiritual. Está bien conocer mucho, pero hay que vivir, hay que enseñar bien la palabra. Y por eso dice no en letra, sino de corazón. Y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso está aclarando ahí el apóstol Pablo. No los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Entonces ellos tenían que darse cuenta de eso, este pueblo,
que si ellos se consideraban descendientes, tenía que ser según la promesa de Dios, así como Dios quiere, en espíritu. Y me hace recordar también cuando dice acá en espíritu, San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice. La forma correcta de adorar a Dios es en espíritu y en verdad, dice. No es por apariencia, no es aparentar. Inclusive algunos para ser más judíos usan otra vez no sé, que usan tipo gorra, capa, parece más, está bien su cultura, ¿verdad? Pero inclusive algunos ya quieren judaizar. Quieren que los cristianos también seamos así, todos los cristianos. Hay personas así. También se le llama eso sionismo. Sionismo. Traer toda la cultura de Israel a la iglesia. Y empezar a practicar lo que ellos practican, hablar como ellos hablan. En vez de decir Jesús, decir Yeshua, más o menos así usan ellos. Empezar para parecer más místico, más espiritual. Pero no, es así. Tiene que ser de corazón, dice en espíritu y en verdad. Y entender bien. Si uno adora a Dios, ¿cómo le vamos a adorar? En nuestra lengua. No hace falta adorar en inglés, y nosotros no hablamos inglés, ni hebreo ni arameo. Hablamos en español, en castellano. Decir el nombre de Dios, pero en el idioma que nosotros hablamos. Porque eso significa en espíritu y en verdad es. Y acá dice el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios le habló a Abraham. Le dio esta promesa, ¿verdad? De que su esposa, aún siendo estéril, dará a luz, dice, un hijo. Génesis 18:10. Una más también habla de eso. Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ese es el contexto, dice promesa del nacimiento de Isaac. Así fue que Dios habló con Abraham, le dio esta promesa. Lo que estamos leyendo del versículo 9, Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10, sí. Entonces le dio esa promesa en el versículo 10. Volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios ya le dio la palabra a Abraham, ya le dio una promesa, pero pasó tiempo, mucho tiempo. Se calcula que habrá pasado como 25 años, imagínense, mucho tiempo. Mucho tiempo. Abraham ya tendría 100 años. Posiblemente en ese tiempo tenía como 75 años. Entonces esperó mucho él. Pero Dios le dio esa palabra, que su esposa iba a concebir, iba a tener hijo, el hijo de la promesa. El versículo 10 dice, Romanos 9:10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Dice. Versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Algo interesante también acá, el propósito de Dios, el llamado de Dios. El que elige es claramente Dios. Dios es el que eligió al pueblo de Israel de tantos pueblos. Y podríamos hacernos la pregunta de por qué Dios justamente eligió a ellos, habiendo tantos otros pueblos. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que podríamos hacer. Justamente al pueblo de Israel, habiendo tantos pueblos. Estaban los babilonios, los sumerios, muchísimas, la Mesopotamia, Medio Oriente. Y justo Dios eligió al pueblo de Israel. Le llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dice. Abraham era Babilonia, estaba en Babilonia, una tierra pagana. Y de ahí le llamó Dios. Dejó toda su parentela, su tierra, confiando en Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Dejó todo. Y vino, Dios formó su pueblo, al pueblo de Israel, que era un pueblo monoteísta. Se calcula también que el pueblo de Israel sí ya empezaron a creer ellos que había solamente un solo Dios, aceptaban eso. Y los demás pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Los babilonios, los griegos, tenían muchos dioses. Israel sí, se calcula que ya habían ellos, ya tenían una creencia de un solo Dios. Tenían ya esa noción. Y por eso también Dios también dice,
una teoría, ¿verdad? Que Dios también pudo haberlo escogido por eso. Aunque sabemos que la elección de Dios siempre es algo soberano, porque Él sabe, ¿verdad? Y decía, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección de Dios. Veamos, bien claro decía, no por obra, ¿verdad? Que Dios elige. Podemos leer el versículo 1 Corintios 1:9. Sí, 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por el cual fuiste llamado, dice. También Dios llama, porque Él es fiel, un Dios fiel que nos llama. En este caso dice que escogió en este caso a Esaú y Jacob. Eran hijos de Isaac. Él tuvo que escoger, ¿verdad? Elegir uno de ellos. La elección que Dios hizo de Jacob en lugar de Esaú para la continuación del linaje físico no estuvo basada en el mérito o la falta de mérito personal. No fue por méritos. Por eso lo que leímos recién en Romanos 9:11 decía, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Algo interesante, ¿verdad? Ellos ni siquiera nacieron, ni siquiera hicieron obras aún, ni bien ni mal, dice. Nos va también a entender hoy día de que si Dios nos eligió a nosotros, o elige a la persona, no es porque sabe que va a ser bien o mal. No depende de eso. O sea que también podemos entender que no depende de esfuerzo humano. No es por esfuerzo humano, no es por mérito. No es porque merecíamos. Nadie merece. No tenemos mérito alguno, ni ningún esfuerzo va a poder compensar eso. Es porque Dios eligió, según su divino plan. Él tiene un plan. Él es soberano. Y Él no se rige por eso, por las obras. O porque Él sabe que le vamos a fallar, o porque sabe que no le vamos a fallar. Porque acá bien claro está diciendo. Primero, no habían aún nacido. Antes de la fundación del mundo, me dice la palabra que Dios nos escogió. Antes de la fundación del mundo. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ni ninguna de las dos cosas. No hicieron obras, nada de obras, aún. Tanto Esaú como Jacob, ellos eran gemelos, ¿verdad? Mellizos. Gemelos creo que se le dice, que están en un mismo vientre. Nacieron juntos de Rebeca, pero Dios ya le eligió ahí. Desde ahí le eligió ya a Jacob. Para continuar, dice, su linaje físico. Desde Jacob. El propósito de Dios conforme a la elección. Más bien la elección de Jacob por parte de Dios solo dependió de su propio plan soberano. Un ejemplo perfecto de elección para salvación. Dios ha escogido a algunos judíos y a algunos gentiles, pero no a todos para salvación. También Él dice un ejemplo de salvación, lo que estábamos hablando ahora, acerca de la salvación. Cuando Dios escoge también se le llama elección divina, la elección soberana de Dios. En teología también se estudia eso, acerca de la elección de Dios. Y el que escoge siempre es Dios. Dios es el que escoge siempre, el que nos llama. Vemos cuando Jesús empezó su ministerio, Él escogió 12 discípulos. Él fue el que llamó. Jesús fue el que escogió a hombres comunes y corrientes, que eran pescadores, recaudadores de impuestos, sus discípulos. Y dice que Jesús pasó orando una noche antes. Oraba, meditaba, estaba lleno del Espíritu Santo de la palabra de Dios y escogió a sus 12. Entonces vemos ahí que Dios siempre es el que toma la iniciativa, el que escoge. Dios sabía que el pecado iba a entrar en la raza humana. Desde Adán y Eva ya sabía eso, que a Él no se le escapa nada. Sabía perfectamente eso. Y Él otra vez proveyó esa solución, esa restauración a través de Cristo. Él otra vez dio la solución. Él siempre es el que elige. Por eso dice, no habían aún nacido, ni aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
No por las obras, sino por el que llama, para que permanezca, dice. Por eso dice lo que leímos recién, un ejemplo perfecto de elección para salvación. Y acá explica, dice, Dios ha escogido a algunos judíos y a algunos gentiles, pero no a todos para salvación. Algunos judíos y algunos gentiles. Volvemos al pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, eran muchos, miles. Ahora mismo son muchos. Y algunos nomás van a ser salvos, no todos. Algunos nomás de ese pueblo. Y misma cosa los gentiles, que eran griegos, romanos en aquella época. También había gente que creía en Dios, que eran algunos, no todos. También algunos. Por esa razón, cuando oramos también por el país, no podemos pretender que todo Paraguay se convierta a Cristo. No todos, lastimosamente, no todos van a ser para Cristo. Tenemos que orar por algunos, por el que se va a convertir. Solamente Dios va a saber quiénes son. De igual manera, como dice la palabra, tenemos que predicar a toda criatura. De igual manera, a toda criatura. De eso solamente Dios sabe quién va a recibir la palabra. Y Dios es el que escoge. Por eso está diciendo una vez más acá, algunos judíos y algunos gentiles, pero no a todos para salvación. Entonces eso también depende de Dios. Dios es el que escoge, el que llama, el que comienza la obra. Y dice, no por las obras, sino por el que llama. Eso es muy interesante, decía la última parte, el 9:11. No por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios siempre es el que llama. También en teología se le conoce a eso llamamiento eficaz. Cuando Dios llama al pecador, al ser humano, a través de su palabra. El Espíritu Santo le quebranta a esta persona y se acerca a Cristo, a los pies de Cristo. Jesús también explicó eso, que el que viene a mí es porque el Padre me envía, dice. El que viene a los pies de Cristo es porque el Padre le envía a su escogido y viene a Cristo, se acerca a Él. Entonces el llamado siempre es de Dios. Y meditamos también justamente hace unas semanas antes de Romanos 8. Romanos 8:28, más que vencedores. El versículo 30, ¿verdad? 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, dice. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo también se le conoce como cadena de oro de la salvación. Es un proceso, es una cadena. Que si empieza en algo, sí o sí va a terminar eso, porque depende de Dios. Si dependía del ser humano, nadie íbamos a ser salvos. Nadie tampoco íbamos a mantener esa salvación, porque es algo que viene de Dios. También se interpreta eso, cuando dice a los que predestinó, significa a todos los que predestinó. Vamos a suponer que le predestinó a 100 personas. A esos 100 personas que predestinó, también va a ser llamados. A los que llamó a esos 100, también va a ser justificados. O sea, es exacto. No es que él eligió 10 y solamente justificó a 7. No tiene sentido eso. No, a todos los que llamó. A todos los que, para no repetir esa palabra, está diciendo a los que predestinó, a esto también llamó a los que llamó, dice. O sea, que a todos los que llamó, a todos los que predestinó, se refiere a un número exacto. A todas esas personas. Están seguros en él. Inclusive una parte, creo que en San Juan 10, decía Jesús, ¿verdad? Que nadie le arrebatará de mi mano, dice. Estamos seguros en su mano. Hay seguridad de salvación. Vamos a estar seguros y no vivir en temor. Por esa razón está diciendo, nuestra meditación, Romanos 9:11, no por las obras, sino por el que llama. El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es cuando se produce el efecto deseado, ¿verdad? La persona acude a Cristo y se convierte en su malo camino. Pasa a ser hijo de Dios. También Efesios, conocemos el versículo de Efesios 2, capítulo 2. Versículo muy conocido acerca de la salvación, acerca de la fe. Salvo por gracia. Salvo por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, bien claro, la palabra dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y explica otra vez en punto y coma. Esto no de vosotros, dice. ¿A qué se refiere a la fe? Pues es don de Dios. Hasta la fe que tenemos viene de Dios.
Porque la fe, como dice Romano, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y meditamos recién, primera parte decíamos que la palabra de Dios no falla. No que la palabra de Dios haya fallado, no falla. Entonces, cuando meditamos la palabra de Dios, eso va a producir fe, fe genuina. Cuando meditamos de corazón, va a producir esa fe para poder creer en Dios, en su promesa. Así como tuvo Abraham, él creyó en Dios. Una parte que decía un versículo en Corintios, creo que era, que él creyó en esperanza contra esperanza, Abraham, a pesar de todo. Él, como nosotros, era ser humano. Se puede haber quejado, se puede haber desesperado, porque pasaba el tiempo y no pasaba nada. Pero Dios le dio la palabra y él creyó. Y le fue contado, dice, por justicia. Esa fe que tuvo él. Por eso acá también Efesios dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Qué significa don de Dios? Regalo. A veces la palabra don significa regalo, ¿verdad? Don también significa regalo. O sea que si uno tiene un don de algo, tiene un regalo que Dios le dio, de saber hacer algo, un don. Ese es un regalo. Por eso dice acá, es don de Dios. Y ese don de Dios siempre viene de Dios, el don. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá bien claro, por eso decía lo que estamos explicando. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Porque si decía eso, lo contrario, que Dios le eligió porque sabía que a Jacob le iba a obedecer, uno podría pensar entonces por obras. Entonces yo tengo que ser bueno, había sido y Dios me va a escoger ahí. Entonces Dios no tuvo en cuenta ese criterio. No fue por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Porque como seres humanos somos orgullosos, queremos gloriarnos. Uno quiere enorgullecerse de lo que sabe hacer. Va a decir, yo sé cantar, yo sé servir, yo sé hacer esto. Por eso Dios me escoge. Por eso soy especial para Dios. Porque yo sé hacer esto. Y los seres humanos son muy orgullosos. Son muy orgullosos los seres humanos. Uno sabe hacer algo o tiene, no sé, algo que sabe hacer bien. Entonces quiere ya enorgullecerse por eso. Por eso dice acá, para que nadie se gloríe. Pero también explica en el versículo 10 de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una vez más está diciendo, no dejamos de lado las obras. Así que una vez que uno entiende que fue elegido por Dios, escogido por Dios, necesariamente debe evidenciar en buenas obras su vida. Por eso dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Dios nos llamó, pero para buenas obras. Eso es lo que está explicando Efesios. Y también lo que estamos meditando esta noche. Cuando dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. El propósito de Dios. ¿Conforme a qué? A la elección. Permaneciese. ¿A qué se refiere esa elección? A la elección divina. Dios siempre es el que elige. Dios siempre es el que provee. El que nos da la salida. ¿Se acuerdan de ese versículo de Corintios que decía que no hay tentación tan grande, sino que Dios siempre provee una salida para poder aguantar eso? Dios otra vez se encarga de eso. Él toma la iniciativa siempre. Por eso dice, permaneciese, permanezca. Y este pueblo de Israel permaneció durante años. Dios eligió entonces llamó a Abraham, tuvo a Isaac, después Jacob, y permaneció esa tribu, las 12 tribus. Después se expandieron, se dividió el reino del norte, del sur, pasó muchas cosas después. Y de ese linaje vino Jesucristo, vino el rey David, Jesús, de ese linaje. Pasaron de todo, quería eliminarle. Después quedó solamente Judá, la tribu de Judá. Por eso se llama judío ellos, por Judá y por Judea. La región se llama Judea. Y era la tribu de Judá. Después se llamó Judea esa ciudad y de ahí vienen los judíos, de esa tribu. Solamente esa tribu que permaneció. Y los demás dicen que se expandieron por todos lados. Está por Europa, por las demás tribus. Y que en algún momento dice que se van a reunir otra vez, las demás tribus. Están por ahí esparcidos. Pero la tribu de Judá fue el que permaneció. Y de ahí viene Jesucristo. Porque Jesús nació, dice que en Belén de Judea. Justamente en Belén de Judea. Y Jesús es judío. Es de raza judía Jesucristo. Viene de ese linaje. Por eso dice acá, para que esa elección permaneciese. Y permaneció. Por eso vino Jesús, nació él, de ese linaje. Y cuando Jesús predicó, obviamente había muchos judíos, muchos religiosos, que decían, nosotros somos hijos de Abraham, como estamos analizando acá.
conocemos la ley. ¿Y tú por qué dices que tiene más años que ellos? ¿Tú por qué dices que antes que Abraham fuese yo? ¿Te acuerdas de ese versículo que dijo Jesús? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Inclusive antes de Abraham. Ellos no entendieron. Tú aún no tienes 30 años, algo así, tú aún no tienes 50 años, algo así le dijeron. Porque ellos pensaban así en la carne, pensaban por la ley, por las promesas. Jesús quiso darle a explicar que él estuvo en esa elección. Él es Dios. Yo soy eso, yo soy. Él eligió a Abraham, que ellos consideran como padre, los judíos, los creyentes. En el sentido de que debían imitar su fe, que él creía en Dios. No por las obras, sino por el que llama. Entonces. Y Efesios, leíamos recién Efesios, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una vez más, acá Dios está anticipando algo. Sabemos que la elección es algo que es de antemano, ¿verdad? También se llama la predestinación. Dios nos predestinó. Y acá dice de antemano. Él ya tuvo en cuenta eso. A quién también iba a escoger. Ya sabía. Por eso dice que escogió acá a Jacob. El mayor, dice el versículo 12. Romanos 9:12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Vamos a otra vez Génesis. Génesis capítulo 25, versículo 23. Génesis 25:23. Los descendientes de Ismael. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí ya Dios mismo estableció de esa manera, ¿verdad? Porque primero nació Esaú y después nació Jacob, pero él fue el escogido. Dios le escogió a él, a Jacob. Por eso dice, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y uno también se puede preguntar, ¿por qué Dios, en este caso, ya le amó a alguien antes de nacer, antes de conocerle, y a otro le aborrece? ¿Por qué Dios hace eso, verdad? Si Dios es amor, uno puede cuestionar eso. Si Dios es amor, Dios nos ama a todos incondicionalmente. En este caso, una vez más, es algo que es por la elección divina de Dios, por la soberanía de Dios. A veces no nos podemos encontrar explicación a esto, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace, sabe por qué escogió de esa manera. Como estábamos diciendo, misma cosa, ¿verdad? Dios a no todos los judíos escogió, ni a todos los gentiles. Unos cuantos, unos pocos, no todos. En este caso, una vez más muestra ahí que Él es el que escoge. Ya habíamos meditado también en eso, donde decía, ¿acaso hay injusticia en eso? Dice. Ya pasamos esa meditación que estaba en... acerca de la elección de Dios. ¿O estamos llegando en eso? Donde decía, ¿verdad? Que ¿acaso hay injusticia en eso? En la elección de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Para leer. Una parte decía eso. ¿Acaso hay injusticia? ¿Acaso él va a discutir con el alfarero? Dice el barro. Dios es el que elige. Y no hay injusticia en eso. Versículo 14, no. Es un poquito más adelante, entonces. 9:14. Sí. Sí, justamente un poco adelante, más adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera es. Adelanto, porque hasta 13 no me adelanto un poco para explicar. Justamente lo que podríamos preguntarnos. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso hay injusticia? En ninguna manera. Una vez más responde a apóstol Pablo ahí.
categóricamente dice que no hay justicia en él. Porque si Dios aplicara su justicia, a todos nos condenaría. Si era por la justicia de Dios, nadie merecía salvación. Entonces al final fue una misericordia, ¿verdad? Porque Dios elige a cierto grupo de personas para ser salvos, sin merecer. Y eso no es justicia, es misericordia. Porque como una vez más explico, si Dios aplicara su justicia, nadie sería salvo, ninguno de nosotros, ni los judíos ni nadie, si Dios aplicara su justicia. Porque ningún ser humano puede ser salvo por mérito, ni por obras. Y ahí nos hace pensar otra vez, si no es por obra, entonces nadie lo va a hacer salvo, lógicamente. Porque también meditamos en Romanos que dice no hay justo ni aun uno, dice. No hay ningún justo, ni hay quien haga lo bueno, ni que busque a Dios, dice. Explica muy bien esa parte. Y no es por mérito, ni por esfuerzo, nada de eso. Entonces, por eso responde el apóstol Pablo a lo que uno podría preguntarse. ¿Que hay justicia en Dios? De ninguna manera dice. No hay misericordia. Porque dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca, dice. Una más explica y un poquito más adelante ya estoy adelantando eso. A lo que corresponde, vamos a analizar el próximo miércoles. Pero por esa razón necesitamos tener ese espíritu que viene del Señor, ese Espíritu Santo para entender bien eso. Y aceptar y admirar a Dios por eso, valorar que Dios nos eligió a nosotros, que somos sus hijos, sin merecerlo. Nos eligió por su misericordia, por su amor. ¿Y cómo Él hace justicia? En Jesucristo. Ahí se hizo justicia por nosotros. Jesús fue el que pagó el pecado que merecíamos nosotros pagar. Ahí se hizo justicia de Dios. Ahí se hizo la elección. Entonces, para ir terminando, vamos a ver Malaquías. ¿Qué dice Malaquías acerca de lo que dice Jacob con Esaú acá? Malaquías capítulo 1. Último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías capítulo 1. Y justamente el contexto dice amor de Jehová por Jacob. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 4. Amor de Jehová por Jacob dice. Malaquías 1, 1 al 4. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Una vez más acá está diciendo Dios que Él amó a Jacob y aborrecía a Esaú. Él preparó lo que hace ascender a Esaú son los edomitas, el pueblo de Edom. Ellos hacen un pueblo pagano, un pueblo que no ama a Dios. Y Dios mismo ya lo destinó para eso, para juicio, a ese pueblo. Y apartó a Israel para salvación. Los eligió a ellos, a los descendientes de Jacob. Y por eso dice el versículo 5, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. ¿Para qué todo esto? Para adorar a Dios, para exaltarle, para valorar. Él es el que elige, el que nos llama, un día nos llamó. Y Él es el que nos ayuda, nuestra debilidad, dice la palabra, a través de su Santo Espíritu. No, si Dios eligió, Él nos prepara. Dios dice que no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y justamente cuando Jesús eligió a los discípulos eran hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos. Y Jesús les capacitó a ellos, les discipuló, les capacitó. Por eso no depende de lo que sabemos hacer, no dependía de eso. Es por la soberanía de Dios. Nos amó tanto el Señor que nos eligió y somos sus hijos. Y es para alabanza de eso, para exaltar su nombre, para alabarle, agradecerle siempre. Porque la elección viene de Él. ¿Se acuerdan? Para terminamos con este versículo de Filipenses capítulo 1. Filipenses. Para ir cerrando ya este capítulo de Romanos. Para continuar después del siguiente miércoles
de ese tema. Filipenses 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa estando persuadido? Estando convencido de eso. Que estemos convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios nos eligió, si eligió al pueblo de Israel, a los judíos que creen en Él, Dios va a terminar esa obra. Dios lo va a capacitar, lo va a preparar. Y a nosotros también. Nos quebranta muchas veces cuando fallamos para arrepentirnos, para volvernos a Él. Por eso amamos a buscar a Dios, amamos leer la palabra, porque Dios nos eligió. Tenemos al Espíritu Santo y eso nos quebranta. Y dice que esa obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No termina esa obra. Dios no hace nada a medias. Él no que empieza una cosa y no termina. Nosotros sí, nosotros seres humanos a veces empezamos algo y no terminamos. Dejamos a medias. Y Dios no actúa así, Él actúa diferente. Lo que Él empieza, Él termina eso. Él se encarga de terminar. Nuestra tarea, ¿cuál es nuestro desafío? Ser disciplinados. Leer la palabra, estudiar. Esa es nuestra responsabilidad. Ser disciplinados, orar. Por más que a veces no queramos humanamente, debemos pedir la ayuda al Señor. No es tampoco un esfuerzo muy grande, sino que confiar en el Señor. Confiar en Él, pedir ayuda. Que somos su pueblo, su hijo, y que Él nos escogió un día, nos llamó. Entonces cerramos ahí el Romanos capítulo 9, meditamos hasta el versículo 13. Y para continuar el próximo miércoles. Y que Dios nos bendiga a todos. Entonces cerramos de esa manera esta lección para meditar el próximo miércoles. Que Dios nos bendiga a todos.